El 2 de mayo de 1519 moría a los 67 años en Amboise, Francia, uno de los grandes genios de la humanidad. Dibujante, pintor, inventor, arquitecto, ingeniero, científico, escritor. Por supuesto, hablamos de Leonardo da Vinci. Hoy dedicamos este programa especial a la vida y obra de este hombre. Para conocer detalles de su legado artístico y humano, me acompañan 4 invitados en el estudio. Comenzamos por Tatiana Ropaín, historiadora del arte y catedrática de la Universidad Javeriana en Bogotá. Tenemos también a Sabine Leguízamo, gestora cultural de la Universidad EAN en Colombia, a José Darío Gutiérrez, director del proyecto Bachue, una plataforma de gestión enfocada en las artes plásticas y audiovisuales, y finalmente a Diana Cárdenas, experta en arte también de la Universidad EAN de Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Antes de ahondar en los detalles, me gustaría que viéramos este informe que preparó nuestro periodista Tristan Ostianowski acerca de la vida de este pintor y artista tan conocido, Leonardo da Vinci. Lo que hace la nobleza de una cosa es su eternidad, escribió Leonardo da Vinci. Y a 500 años de su muerte, y aún más de fama, es precisamente un pedazo de eternidad lo que alcanzó con su obra. Surgidas en medio del Renacimiento, sus pinceladas atravesaron las eras y permanecen como unas de las más prestigiosas de la humanidad. Pero es imposible reducir este gigante a sus pinturas. Hijo ilegítimo de un notario de Vinci, ciudad cercana a Florencia, donde nació en 1452, Leonardo brilló rápidamente tanto por su carisma como por su talento. La aristocracia lo apreciaba, en particular por las fiestas que organizaba, donde se podían observar sus primeras revolucionarias máquinas. La mente de Da Vinci se extendió a todos los campos científicos: la astronomía, la filosofía, la física, la ingeniería mecánica. El genio llegó también a apoderarse de un sueño del hombre que se remonta a la antigüedad: volar. Este torneo aéreo prediseñó ni más ni menos el helicóptero. Para conseguirlo, se supone que Da Vinci se basó sobre el trabajo de Arquímedes, cuando comparó los flujos de agua con los del aire. Tan simple como revolucionario, al igual que este primer paracaídas, o este prototipo de automóvil que quería hacer funcionar con la fuerza elástica acumulada en unas ballestas. La falta de fuentes de energía hizo que muchos de sus inventos se quedaran en planos, lo cual no afectó en absoluto lo vanguardista de su creatividad, ya que es larga la lista de invenciones suyas que fueron concretadas varios siglos después de su época. Tal como lo demuestran estas armas de guerra que inventó Da Vinci, a petición de los diferentes señores que lo tuvieron bajo su protección. Hoy día, se siguen explorando las profundidades de un espíritu que se adelantó en todo lo que tocó. Su conocimiento se forjó con los saberes que circulaban en Europa. Sus raíces son italianas. Su consagración se hizo en Francia, pero su herencia es universal. Y tan eterna como esa frase suya sobre la nobleza de las cosas. Bueno, me gustaría comenzar un poco hablando del momento artístico y cultural en el que vivió Leonardo da Vinci. ¿Tatiana? Sí. Bueno, me parece importantísimo conocer que antes de ese renacimiento tenemos un medioevo, y es un medioevo completamente ligado a Dios. Por lo tanto, estamos hablando que ese medioevo se va a ver representado a nivel pictórico como una época teocentrista. Me refiero en especial al románico, siglos XI y XII. Ya en el gótico del XII al XVI va a empezar a cambiar un poco, porque ese espiritualismo se va a llevar hacia el realismo. Entonces, en el Trecento italiano, influencia clave en el Renacimiento, tenemos a Giotto. Giotto será fundamental porque va a empezar a organizar un espacio que no se veía en el medioevo. En el medioevo, todas las imágenes estaban unidas a personas que no tenían individualización de rostros. A partir del gótico empieza a surgir el retrato, y ya con el mundo de los primitivos flamencos
empezaremos a hablar del uso de la cámara oscura, que por supuesto se va a utilizar en ese renacimiento. O sea, que esa mirada teocéntrica, esa mirada hacia, a partir del gótico, ese mundo, digamos, unido a la realidad, el momento, ya va a tomar una tremenda importancia en el Renacimiento gracias a numerosos inventos que se empezarán a dar a partir de allí. Uno de ellos, que viene de muy atrás, la cámara oscura, será bastante utilizada, la cámara durante ese Renacimiento, y por supuesto estaremos hablando también de la perspectiva científica, que será importantísima porque es la que va a permitir generar un espacio a nivel pictórico, sin tener en cuenta todos los cambios a nivel científico, inventos nuevos, que por cierto ya se estaban empezando a dar a partir del medioevo, o sea que ese medioevo será la semilla que va a llevarnos al Renacimiento. No es que el Renacimiento haya surgido de la noche a la mañana, fue un proceso que duró muchísimos siglos y que permite que el hombre ya empiece a mirar hacia sí y no solamente hacia Dios, que empiece a plantearse cosas nuevas, que empiece a disfrutar de ese entorno que antes no se le permitía, porque era una mirada completamente hacia lo divino. En este contexto, entonces, vemos que Leonardo da Vinci exploraba muchísimas facetas, el arte, la ciencia, los inventos, la ingeniería, la arquitectura. ¿Qué hace precisamente de esta persona, qué hace que lo consideremos el hombre ideal del Renacimiento? ¿Quién quiere? Bien. Bueno, yo creo que lo podríamos considerar el hombre ideal del Renacimiento, sobre todo porque es una persona interdisciplinar, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, se maneja en todas las ciencias, arqueología, antropología, pero todo esto lo aplica a partir de dos puntos muy importantes, que es la observación, independiente de la ciencia que estamos hablando, y la rigurosidad, ¿no? Muy acompañados, sí, por ejemplo, de temas matemáticos y biológicos, pero el hecho de que siempre esté acompañado de la observación es algo que marca como un punto de partida importante para, bueno, observación, rigurosidad, pero también haber dejado plasmada toda esta información, ¿no? ¿Cuántas personas en ese tiempo también, y tenemos algunos escritos de otras personas que incluso contemporáneos o antes hicieron estudios, pero tal vez no dejaron tanta rigurosidad en la información? Entonces, tal vez creo que ese conjunto es lo que hace que hoy en día, 500 años después, estemos recordando y estamos diciendo es una persona importante para este momento y para el día de hoy todavía pues tenga tanto movimiento. Yo creo que es importante destacar que Leonardo da Vinci fue un hombre que se cuestionaba siempre acerca de absolutamente todo. Llegó a analizar la biología, llegó a analizar la ciencia, las especies, el por qué determinada especie daba ese fruto y no otro tipo de fruto. Desde ahí es que comienza a canalizar su energía, sobre todo en dar un resultado que sea exacto y que sea comprendible para él y para la humanidad. Esa necesidad de tener las cosas claras para así poder proceder en ellas hizo que en algunos instantes de su vida también tomara mucho tiempo para hacer avances, pero mientras lo realizaba, estos avances fueron documentados, como lo dice Diana. Entonces, me parece que es muy importante entender que en esta parte del Renacimiento el hombre tiene una búsqueda y hace una apertura al mundo de una manera distinta, en la que puede preguntarse a sí mismo, puede alejarse un poco de lo que ya era este Dios que en su momento les estaba afectando la forma en que se cuestionaba, ya puede apreciar la belleza del hombre como tal, ya puede ver a este hombre grandioso también y generarlo a través de sus pinturas y mostrarle al mundo lo que somos y lo que éramos en ese entonces, para así poder abrir la mente y los caminos. Estudios en talleres de otros artistas y las oportunidades que se daban en su momento en la época eran, gracias a la vida cotidiana, momentos en los que podían trabajarse estructuras como la orfebrería, la herrería, trabajaban realización de vajillas, eran multidisciplinares. Entonces, realmente
que él haya tomado estas aptitudes para así enfocarlas en varias líneas de trabajo, pues es destacado en él. Diana. Quería retomar para lo que decía Tatiana y lo que decía Sabina. Claro, en este momento donde estamos concentrados, a Dios se atreve a romper esquemas, ¿no? Se atreve a hablar y a hacer cosas que estaban prohibidas, como el tema de diseccionar cadáveres, ¿no? Atreverse a hacer esto para la época, pues tiene un gran peso, ¿no? Su curiosidad y su rigurosidad y su inquietud lo lleva a romper esquemas, y eso también es muy importante, ¿no? Romper los parámetros para buscar más allá de, creo que también lo hace una persona que es de resaltar, ¿no? Precisamente esta ruptura de esquemas hace que su influencia o su ruptura de esquemas en la época en la que él vivió, a finales del siglo XV, principios del XVI, ¿qué influencia puede tener esa ruptura de esquemas en nuestra vida contemporánea ahora, sobre todo en el mundo occidental? Sí. Hay una cosa que me parece valiosísima que acaban de decir, y es cómo Leonardo da Vinci va a romper con el esquema de el artesano al artista. Y eso es fundamental, porque venimos de un pensamiento que también estaba unido al medioevo, en donde todavía no se llama artista, sino artesano. Y él cambia, por decirlo de una manera, el chip en su momento, y une el intelecto al arte. Y eso es fundamental, porque ya con eso nos está diciendo que a partir de allí, ese hombre será un humanista, un intelectual por encima de un artesano. Y eso, no solo con Leonardo, Rafael, sino incluso en el barroco Velázquez, lo va a recalcar en diversas obras, en donde un oficio, por ejemplo las hilanderas, no será lo mismo que un proceso intelectual, que un concepto llevado hacia el arte. Entonces, por supuesto que le debemos muchísimo también, en ese sentido, a Leonardo, de un artesano a la valía del artista. ¿Y ese concepto permanece hoy en día? Yo diría que el gran desafío que tiene nuestra era es que ese concepto se ha perdido, y se perdió muy luego de Leonardo, tal vez debido a que la fuerza de la Iglesia Católica en ese momento no era tan grande, y el que se presenta como la gran ruptura viene a ser Galileo. Pero muchas de las cosas que identificó Leonardo estaban en ese momento y hubieran significado materia prima para la Inquisición. Entonces yo creo que eso llevó a que se destacaran algunas de las manifestaciones de Leonardo y se dejara de lado aún hasta el día de hoy, y creo yo que es lo que matiza esta presentación, que es Leonardo el artista, cuando realmente el gran aporte de él es Leonardo el pintor, perdón, y valoro el hecho de Leonardo el artista como aquel que junta todas las ciencias y las lleva a la práctica, y las lleva a la práctica a partir de un pensamiento holístico y sistémico, y se debería considerar como el fundador de la ciencia moderna, el concepto de la ecología, y que aún hoy es algo que las universidades están despreciando. Entonces, antes que un hombre del Renacimiento se nos convierte en un ideal para nosotros, es el que hoy necesitamos, que es el hombre universal, donde es el criterio, la formación de criterio y la manera de enfrentarse a una realidad compleja y no simple lo que nos va a diferenciar y nos va a defender y nos va a traer un mejor futuro, ¿no? Hablando precisamente del ámbito científico, hablabas antes de sus estudios de anatomía, sus disecciones de cadáveres. Hablemos un poquito acerca de esto, ¿no? Fue el precursor de la ciencia, podemos decirlo así. Claro, y no se le reconoce realmente, porque el mundo que vivimos hoy es el mundo derivado de Descartes y de Newton, y no se aprecia ese mundo sistémico complejo que planteó Leonardo, y que el devenir de la historia en función de la formación de los estados nacionales, la definición de fronteras y de dominaciones y de hemisferios, que es lo que enfrentamos hoy, lleva a destacar algunas manifestaciones y a dejar de lado otras. Yo diría que Leonardo realmente
Que haya pintado o no la Mona Lisa en todo su trabajo no es el gran punto. El gran punto es que fue ese hombre universal, ese hombre de pensamiento holístico, y es algo que yo personalmente lamento el día de hoy porque realmente estamos conducidos por los medios. Es un mundo al servicio de lo que se quiere y no al servicio de lo que se debe. Y Leonardo partió de esa investigación directa, pero con un pensamiento complejo. Sí, y retomando, no lo que se quiere, sino lo que se debe. Entonces, el estudio de la anatomía con la pintura de la figura humana. Él plantea estudiar o pintar más bien el ser humano desde adentro hacia afuera. Entonces, empezar a pintar primero el hueso. Yo creo que entonces esto es como un círculo que tenemos, ¿no? Su facilidad, su talento para poder pintar le permite plasmar todos esos estudios y le permite a partir de la observación pues llegar más allá con la pintura. Entonces retomo la idea, pintar primero el hueso, luego los músculos, luego la carne. Entonces ese era como el estudio para él llegar a revolucionar, por ejemplo, con una de las primeras obras como es la del bautismo de Cristo, con Verrocchio, ¿no? Que es como el ángel que más impresiona en algún punto, donde él pinta de adentro hacia afuera. Y es tan importante el análisis del hueso como tal, como el análisis de la ropa. O sea, la ropa también habla, también tiene un movimiento, todo es orgánico. Entonces, en este punto me parece que de allí estos estudios de anatomía se complementan con nuevamente una cantidad de cosas. Una cuestión que me parece valiosísima, efectivamente, ese estudio de los huesos hasta el traje, y a su vez algo clave en el Renacimiento, que es el movimiento del alma en el cuerpo. ¿En qué consiste esa idea del movimiento del alma en el cuerpo? Que de acuerdo a lo que tú estés pensando, lo vas a reflejar a través de un movimiento corporal. E incluso tiene obras, Leonardo, como 4 dirigentes grotescos. ¿Por qué me centro? Porque son muy feas esas imágenes de esos dirigentes, y él dice que de acuerdo a cómo esté tu alma, eso se va a reflejar en tu rostro, en tu físico. Sí. Y eso me parece increíble porque, como dice Diana, no es solamente estudiar los huesos, sino el alma, el espíritu. O sea, estamos hablando de una persona, de un tremendo observador, no solo de la naturaleza y de su entorno, sino del ser humano. Claro, y aquí entonces empezamos a hablar de un tema, de una pintura que hasta el momento no se había visto, que es una pintura visceral, llamémosla así, ¿no? Hasta el momento estaba dictado cómo se tenía que pintar, no más, y aquí ya empieza algo más visceral, algo que transmite, donde es importante no solo lo bello, sino para conocer lo bello, pues hay que conocer lo feo, ¿no? Entonces, incluso esta pintura, la que tú mencionas, es importante también saber que dependiendo de quién la mire, la ve bella o no, ¿sí? Dependiendo si, esta pintura no es lo mismo si la ve una persona de 40 años, si la ve un niño, porque un niño les puede ver como pequeños duendes, entonces también empieza a volverse un poco más orgánica la pintura y un poco más cercana, ¿no? Porque ya hay un sentimiento como tal. Pero ¿y entonces qué es lo que Leonardo consiguió hacer con sus pinturas, con sus dibujos, que les da esta vida, esta alma a lo que vemos en físico pintado? ¿Qué es lo que consigue? O sea, ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo que hace que las pinturas de Leonardo da Vinci sí se consideren más vivas, que tengan un alma, que los ojos reflejen vida? Bien, aquí hay varias cosas. Pictóricamente hay un manejo de técnicas que hasta el momento no se venían utilizando, o tímidamente tal vez. Pues Leonardo, ya se ha escuchado, yo pienso en otros momentos, el manejo del esfumato, ¿no? Estas técnicas que ya vuelven el hecho de darle profundidad. Expliquemos a una un poquito qué es el esfumato para la gente que no sepa lo que es. Bien, el esfumato es básicamente pintar con aceites en primer lugar,
con pintura a base de aceite y hacer varias capas muy sutiles. Hacer varias capas sutiles donde la pintura, como su nombre lo indica, las figuras ya no están perfectamente delineadas, sino que se ven esfumadas, se ven como tus ojos ven realmente la profundidad. Cuando tú estás viendo una montaña de lejos, no la ves totalmente delineada, la ves un poco lejada. Y esto nos permite como plasmar un poco más la realidad y meternos en la pintura realista, y eso acerca más a la gente. Eso por el lado del uso pictórico, ¿no? También estamos pues, dentro de las técnicas como tal, el uso del manejo de la sombra, de la luz, que nos acerca también, ¿sí? Pero el hecho de empezar a mirar que las pinturas, pues las personas te están mirando, eso no estaba tan común en la época del Renacimiento, Sí. que a quien pintan, quien está dentro del cuadro, está mirando al espectador, entonces te está involucrando. Empezamos a ver un poco más el poder de la imagen. Tatiana. Sí, hay algo que me parece supremamente importante, que Diana pues, se centra en los ojos, en la mirada, y una frase de Leonardo, y es de Leonardo: los ojos son el espejo del alma. Esa es una frase de Leonardo da Vinci. Y es una frase que se sigue utilizando hoy en el siglo XXI. Porque efectivamente el ojo es el que... Hay algo que me parece hermosísimo, y es que a los niños les brillan los ojos. Eso es algo que yo me fijo constantemente. En cambio, a una persona mayor, el trayecto de la vida hace que esos ojos se vean apagados. Entonces es muy diferente la mirada de un niño o la mirada de una persona mayor. Y Leonardo capta eso. Aparte, uno, incluso en la calle, nosotros que estamos envueltos en tantas problemáticas sociales, uno en la calle conoce a la persona que está en la otra esquina por la mirada. Sí. O sea, Sí, uno eso es sabe verdad, se identifica. si hay un maleante, si es una persona buena, de lejos. Y pienso que Leonardo lo sabía hace muchísimo tiempo. En cuanto a técnicas, esfumato y demás, me parece muy valioso todo lo que dice Diana, efectivamente, y creo que en parte es un préstamo que hacen los primitivos flamencos, Sí. clave, importantísimo, a el Renacimiento. ¿Por qué? Porque ellos van a prestar la técnica del óleo. Esa técnica que algunos flamencos dicen que la inventaron ellos, y que no es cierto, que es una técnica que viene desde el siglo IX, pero que ellos van a perfeccionar y que será transmitida en buena parte a los italianos, porque hay que tener en cuenta que Italia tenía una tradición de fresco. Y la tradición de fresco va a arrancar con Giotto y va a terminar en el rococó con Tiepolo. Entonces son varios siglos de tradición unidas al fresco, y este señor a realizar toda una aventura con respecto a diversas técnicas que serán fallidas o no. Hablando de una técnica fallida, por ejemplo, La Última Cena Por es una de las pinturas que más se degradó poco después de ser terminada. ¿Qué pasó ahí? Pues él simplemente quería experimentar y no le funcionó. Como vemos, la obra, y no ahora, desde que prácticamente la empezó a realizar, se dañó, y tiene muchísimo que ver porque esto está pensado para un comedor, un refectorio. Y en ese comedor no se tuvo en cuenta que la cocina estaba en la parte de atrás, La humedad. y la humedad empezó a levantar la obra. Pero él no solamente utilizó técnica de fresco, sino que unió varias técnicas en la obra, y por supuesto las personas, curas y demás en su momento dijeron: pero te comprometiste a arreglarla y nunca lo hizo. O sea, tenía tantas cosas en su cabeza que pues, no iba a perder el tiempo retocando una obra, pero es una obra que nos muestra cómo experimenta con diversas técnicas, y desafortunadamente, pues aparte de eso, es una obra que tiene una riqueza. Vemos los grupos de los apóstoles. Antes, en el medioevo, eso era una fila de personajes. A partir de ahora, cada uno de ellos está completamente individualizado, y sobre todo, cada uno de esos apóstoles va a tener algo clave en el Renacimiento, que son los temperamentos. ¿Cuáles serán los 4 temperamentos claves que vienen de ese medioevo? El temperamento colérico, el temperamento flemático,
el sanguíneo y el melancólico. ¿Cuáles vemos aquí? Pedro, en la parte izquierda vemos a un hombre que reconocemos que es Pedro, con su barba blanca, su cabello blanco y en su mano un cuchillo. Ese señor representa al temperamento colérico. ¿Qué hace Leonardo? Interesantísimo. Pone al lado a otro personaje, a otro apóstol con temperamento flemático. ¿Y qué es el temperamento flemático? Es el temperamento, como yo le digo a mis estudiantes, mañana hay un examen, ¿a qué importa? Se repite la asignatura. El que no le importa absolutamente. Ese es el flemático, la antítesis, ¿verdad? Pero un juego de contrastes. Claro, entonces. Sí. crea un tremendo juego de contrastes a través de los temperamentos. También está, por ejemplo, Cristo en el centro, clave en el Renacimiento. En el Renacimiento el personaje más importante va a estar en el centro, a diferencia de otros periodos. Y juega con la perspectiva científica. O sea, esta es una obra en donde incluso Leonardo toma los rostros de los judíos, que tienen unos rasgos muy diferentes al resto, y los plasma. Por ejemplo, al señor Judas es el único que apoya en la mesa, que lo tenemos al lado de Pedro, ¿verdad? Juan, en fin, está apoyado. Judas, y tiene las monedas. ¿Por qué subrayo las monedas? Porque esta obra incluso se acerca a un pensamiento cinematográfico. ¿Por qué? Claro. Porque ahí está Judas agarrando esas monedas y esto todavía no ha pasado. Y también tenemos, por ejemplo, a Tomás que levanta sus dedos y nos lleva precisamente los dedos, la duda de Tomás. Mete los dedos en la llaga. En fin, o sea, que en pocas palabras eso en cine, Marina, se va a llamar un flash forward. Un ir hacia adelante, algo que todavía no ha acontecido. O sea, este señor está mostrando una obra narrativa aparte de toda la riqueza. Y esto era distinto a lo que se solía hacer, simplemente mostrar una escena y no contar nada más, sino esto es como contar una historia más allá de lo que estamos viendo. Claro, y Exacto. esto es lo que empieza a dar entonces, bueno, precisamente estos son los primeros pasos, junto con algunos contemporáneos de Da Vinci, para romper el esquema del uso de la imagen y trascender con el poder de la imagen, ¿no? Si vamos a ver, pues esto podría ser como los primeros pinos para las campañas publicitarias, para el gran cine, para el gran teatro, como decía Tatiana, porque aquí incluso se cuestiona en algunos estudios, miramos si realmente lo que se quiere plasmar es la última cena como tal, la comida como tal, o se quiere hablar sobre el momento en el que se habla de la traición. Se pueden hablar de estos dos momentos en una imagen allí nomás. Frente al tema que tú preguntabas sobre la técnica y la conservación, yo pienso que no era la preocupación de Da Vinci de que quedaran plasmadas para el tiempo, para la historia. Muchas de sus obras, pensamos, no están terminadas, no están acabadas. Bueno, no sabremos, pero no era la gran preocupación, de acuerdo a los escritos, era la experimentación, la observación, dejar allí, seguir continuando y mirando, pero no era una preocupación. Entonces, por eso, pues hoy en día, 500 años después, nos encontramos para nosotros, tal vez con un problema, ¿no? No la tenemos tal cual, no podemos sacar toda la información, ¿no? Sí. Sin embargo, eso contrasta con sus detalladísimos apuntes en todos sus dibujos. Se hace referencia de que Da Vinci solamente pintaba más por conseguir su pan de cada día y tener una entrada para poder sobrevivir, por decirlo así, pero su real materia de estudio era el análisis. Y finalmente, en las obras, cuando se ve y percibe lo que él quería mostrar, nos damos cuenta que es un artista integral, no solo por la realización del estudio, sino porque lleva a cabo la consecución de su meta, que finalmente, tal como en la última cena, que puede ser la evidencia de una escena específica, más que la plasmación de una obra, copiarla de un lugar a otro, como venían haciendo varios artistas, sino generar un resultado distinto, era lo que lo hacía único. Lograr exponer desde su punto de vista y desde su creación propia una idea y transmitírsela al espectador, sea esta idea que la persona tenga un alma, sea esta idea que la última cena, más que un evento,
en el que se muestren condiciones específicas de la religión y de lo que pasó y que sea el origen de una misa hoy para nuestros días, haya sido un momento en el que se generó sentimientos y sensaciones de angustia, de, bueno, determinadas sensaciones en los demás que ocasionaron que hubiera una ruptura en el momento cuando una cena debería ser otra cosa. Entonces, tratar de mostrar lo que no está era su necesidad, y eso lo logró hablar a través de sus obras, logró plasmar más que un recuerdo, nostálgicamente él entrega una solución y busca que los demás sean los que se apropien de ella y encuentren allí lo que él nos quería descifrar. La importancia está en lograrlo ver, ¿no? En atravesar un poquito más que los documentos, más que esa escritura en espejo, al contrario, en la que él trataba de ocultar lo que estaba pasando, las formas biológicamente, de la manera en que prácticamente a través de la ciencia descubre enfermedades como la arteriosclerosis, cuando se da cuenta en su primera necropsia que allí una muerte natural es a causa de esta enfermedad. Entonces, toda esta investigación finalmente lo lleva a los resultados, y los resultados es una obra perfecta, una obra en que el espectador logra captar el mensaje que nos quería dar el artista. Nos quedan 4 minutos. Quería hablar un poco de los últimos años de vida de Leonardo. Él pasó sus últimos 3 años en Francia, viviendo a pocos metros del rey Francisco I, y tienen una relación bastante cercana. Se dice incluso que el rey lo llamaba a Leonardo padre. Obviamente, todo este además, este 500 aniversario ha creado un poco una fricción entre Francia e Italia. Francia siendo el lugar donde pasó sus últimos años y donde la mayoría de sus pinturas residen, y entre Italia, país de nacimiento del artista, que incluso llega a decir la subsecretaria de Cultura del Partido de la Liga que, bueno, que Francia no lo puede tener todo. Entonces ha habido todo un tema, un dilema y una pelea entre ambos países por la celebración de este 500 aniversario. ¿Cuál es su opinión al respecto, José Darío? Bueno, yo creo que es un ejemplo maravilloso del mundo que estamos viviendo hoy en términos de comunicación y sobre todo de la geopolítica, donde el arte y esto que hemos llamado la economía naranja confluyen de una manera absolutamente maravillosa y envidiable. Entonces es obvio que detrás de Leonardo desde el principio, casi podría decirse, por lo menos en los últimos 150 años, más 200 años, se utilizó como un elemento de construcción de poder cultural y de ejemplo o influencia sobre el resto, el otro, ¿no? Sobre el resto, y nos trae al fenómeno de la Mona Lisa en el Louvre, donde la gente no va a verla sino a tomarse la selfie, y más recientemente el tema del Salvatore Mundi, donde necesariamente tenía que ser una obra muy costosa, necesariamente, diría yo, tenía que ser comprada en los Emiratos, porque se trata de demostrar un poder, ¿no? Un poder que muy claramente ha demostrado Francia al tener esta obra, y por supuesto se entienden los celos o las ambiciones de una Italia que ha perdido un protagonismo que curiosamente lo construye, es un país distinto al original del artista, ¿no? Tenemos 2 minutos. Sí, hay una cuestión que me parece importantísima que se da desde la época de Leonardo, que son los sistemas de patronazgo y de mecenazgo, que incluso hoy en día a nivel de la economía está allí. O sea, no importa en sí el artista en su momento artesano, sino la obra para mostrar el poder de quien manda a realizar la obra o de quien tiene la obra. Creo que eso no ha cambiado para nada. Algunas cosas no cambian. Sí, algunas cosas no cambian. Sin embargo, yo frente a eso me quedaría pensando una frase también que utilizaba Leonardo, y es: el hombre completo no se hace en la carrera por el poder, sino en la contemplación de la magnificencia del universo. Entonces, yo creo que a lo que voy es, ¿quién la tiene? Porque esto pasa en muchos lugares del mundo, estamos peleando por el patrimonio, ¿no? ¿Quién la tiene? Porque esto trae turismo público y demás. ¿Quién la tiene? Más allá de eso es, ¿quién sigue investigando? ¿Quién sigue trabajando por la información y por los avances y por la humanidad? Más allá de quién tiene el objeto, entonces porque tengo el objeto, tengo el poder, yo creo que podemos trascender más allá de eso, ¿sí? Y pasar esa barrera. Me parece muy válido, creo que por encima, para terminar, del poder está el alma,
está el ser humano y creo que Leonardo lo ha dejado clarísimo. Sí. Todo pasa menos el ser humano. Pues con esta frase nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por A estar con ustedes nosotros en por la France invitación. 24. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa y ustedes pueden continuar con más información en nuestra página web france24.com.